Hola y bienvenidos todos a este canal. En este video les voy a mostrar cómo hacer un anillo usando alambre de cobre y piedras semipreciosas. Soy Andreina y sin más que agregar, empecemos el video. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: alambre de cobre calibre 12, que va a ser para la base de nuestro anillo; alambre de cobre calibre 26, que es para la envoltura del anillo y las piedras que vamos a utilizar; piedras naturales, en este caso granate de 3 milímetros y cuarzo verde ahumado de 3 milímetros también. También voy a necesitar un mandril para darle la forma al anillo y el tamaño deseado. Lima para metals para rebajar cualquier imperfección en el anillo y lima de uña para darle un acabado más liso, más delicado. En cuanto a pinzas, estas tres son las que voy a utilizar. Esta de punta plana para un mayor agarre, esta para realizar los cortes en el alambre y esta de punta redonda para un agarre más preciso. Normalmente utilizo estas tres pinzas para hacer mi bisutería, pero en este caso, como vamos a utilizar un calibre bien fuerte, vamos a necesitar un alicate. Esto con el fin de no dañar mi pinza de corte pequeña. Aquí, con la ayuda del mandril, he tomado mi alambre calibre 12 y comencé a enrollar el alambre tratando siempre de caer en el número 7, que es el tamaño que yo quiero que queden mis anillos. Normalmente hago entre 5 y 8 vueltas porque me gusta hacer anillos en cantidades, porque considero que quedan bien bonitos cuando se colocan 2 o 3 anillos en el mismo dedo. Con el alambre ya en espiral, a esta altura voy a proceder a hacer los cortes. Aquí estoy separando un poco las argollas porque necesito que pueda atravesar el alicate y hacer un corte por aquí. Entonces, con la ayuda del alicate, lo preciso y trato de hacer el corte sin maltratar el alambre. Y aquí tenemos el primer corte. Aquí les quiero demostrar que sí se pueden usar las pinzas de corte para cortar el alambre calibre 12. Pero mi intención es darle durabilidad a estas pinzas. Por eso es preferible usar un alicate más fuerte que él pueda trabajar con este calibre y no maltratar tanto las pinzas pequeñas. Ya con las argollas separadas, procedo a escoger el anillo con el que voy a trabajar. Como podemos observar, el anillo tiene puntas triangulares producto de los cortes con el alicate. En este paso les voy a mostrar cómo se debe limar estos extremos para darle un acabado más suave. Esto con el fin de, en el momento de usar los anillos, no maltraten la piel. Entonces, con la ayuda de las pinzas de corte, procedo a eliminar los piquitos de estos triangulitos para facilitar un poco más el trabajo. Entonces voy tratando de cortar lo más que puedo sin maltratar las pinzas. Procedo con el otro extremo. Y ahora escojo la lima de metal. La idea es tratar siempre de limar en un sentido. Pero como apenas estoy empezando y quiero rebajar lo más rápido posible estos extremos, le voy a dar de una forma un poco más agresiva. Esto con el fin de hacerle una superficie plana. Entonces le doy un poquito de velocidad. Voy rebajando y mientras voy rebajando con el dedo voy tocando que no quede nada puntiagudo. Sigo rebajando, trato de eliminar las esquinas y siempre tocando para saber qué tan suave me está quedando los extremos.
Ahora procedo en el otro lado, eliminando el triángulo y tratando de hacer una superficie plana siempre. Esto al principio es un poco complicado porque todo se mueve. Nunca hay una posición cómoda. Entonces con el tiempo y un poquito de práctica, sabes el agarre y los movimientos que tienes que hacer con la lima. Seguimos rebajando. Siempre girando el anillo, nunca limando en una sola dirección. Nunca nos olvidemos de los bordes, porque el sentido de limar es que quede como en forma de domo, que no quede algo chato cuadrado, sino que primero le hacemos el techo, luego que tenemos esa parte lisa, tratamos de limar todo el borde alrededor, en fin, de hacer una especie de domo en cada extremo. Y ahora con la lima de uñas procedo a hacerle una superficie mucho más suave. Aquí la técnica que sí debemos de utilizar es limar en un solo sentido, porque ya este es el acabado final. Entonces limamos, revisamos con el dedo, siempre el limar y tocar. Finalizado el limado, voy a proceder ahora a enderezar un poco el anillo. Esto con ayuda de mis pinzas planas. Con un poco de fuerza, tomo los extremos y los voy cerrando. Aplicando un poquito de fuerza. Cierro. También puedo usar los dedos. Y con el mandil vuelvo a chequear la talla. Por el limado y el movimiento se me ha agrandado el anillo. No hay problema, solo es ajustar un poco y devolverlo a su talla original, que es 7. Traten siempre de apoyarse con las pinzas planas. Ups, estoy volando. Apretamos un poquito, utilizamos la fuerza, cerramos un poquito con los dedos, chequeamos cualquier imperfección, reajustamos y volvemos a chequear con el mandil y ya está, ya 7 de nuevo. El siguiente paso es opcional. Como estamos utilizando un calibre fuerte, calibre 12 en el alambre, mientras se va trabajando, el mismo se va a ir endureciendo. Pero si ustedes notan que está un poco aguado o flojo, entonces con un martillito de goma, fijándolo siempre en el número 7, vamos martillando y girando el anillo. Esto con el fin de generarle fuerza. Recuerden que estos metales son maleables hasta que se empiezan a trabajar. En el momento de que se empiezan a trabajar y doblar, ellos van adquiriendo un poco más de fuerza. Y es un poco más difícil de trabajar con ellos. Y aquí lo tenemos ya listo. Un anillo talla 7. Ahora el siguiente paso, con la ayuda del alambre calibre 26, vamos a empezar a enhebrar las puntas. Tomo una regla, aproximadamente voy a utilizar 60 centímetros. Entonces colocamos el alambre con la regla, medimos 30, tocamos el extremo de 30 centímetros, lo ponemos en 0, volvemos a alinear el alambre y volvemos a hacer 30 centímetros para un total de 60. Cojo el alambre, uno a las dos puntas y así consigo el centro del alambre. Tomo el centro del alambre,
y lo coloco también en el centro del anillo. Y aquí vamos a iniciar el wrap. Busco el centro, ajusto el alambre y hago aproximadamente 3 o 4 vueltas en el anillo. Chequeamos bien que esté en el centro. Damos vueltas. Estiramos el alambre. Cerramos el coil. En esta ocasión voy a utilizar 3 cuentas de granate y 2 cuentas de cuarzo verde ahumado. Ahora que tenemos el alambre delgado, 90 grados de ángulo con respecto a la base, con la ayuda de mis pinzas punta redonda, las voy a ubicar lo más cercano a la base cogiendo el alambre delgado, y así voy a hacer un doblez de aproximadamente 40 grados de ángulo. Entonces, enhebro la cuenta granate, deslizo la cuenta, la centro lo mejor que puedo, la sostengo, chequeo que esté bien en el centro, la sostengo y empiezo a envolver el alambre grande. Luego de haber dado una vuelta en nuestro alambre base, ahora procedo a darle 3 vueltas al granate, tratando siempre de que no se sobreponga el alambre cada vez que doy una vuelta. Entonces chequeamos que esté en el centro y ahora vuelvo al alambre base dándole aproximadamente 2 o 3 vueltas para fijar bien el granate. Y aquí tenemos nuestra piedra base. Hay que siempre asegurarse que esté bien centrada. Y con mi pinza punta redonda vuelvo a hacer un doblez de 45 grados centígrados. Y ahora voy a enhebrar un cuarzo. Y ahora lo siguiente es repetir el paso anterior. Enhebramos la cuenta, la deslizamos por el alambre, bajamos y le damos una vuelta al alambre base, luego con 3 vueltas envolvemos la piedra, tratando siempre de que en cada vuelta no se sobreponga el alambre. Y luego bajo el alambre y le doy 2 vueltas al anillo base. Una vez hecho este paso en las 3 cuentas faltantes, ahora procedo a finalizar el anillo. Entonces le doy aproximadamente 15 a 20 vueltas al anillo base, tratando siempre de que cada vuelta quede ajustada una con otra y nunca sobreponer los alambres. Chequeo que todas las cuentas estén bien centradas. Calculo qué distancia quiero que mi wrap estén de las cuentas y sigo haciendo más vueltas.
Es girando y ajustando el alambre. Ahora voy a volver a la cuenta central. Aquí con un poco de delicadeza doy 3 vueltas o 2, volviendo sobre mis pasos. Y tratando de que siempre quede un acabado lindo. Entonces paso por unas cuentas, sigo girando, paso a la siguiente cuenta y así consigo el centro. Mi intención es, cuando haga el corte del alambre, es que quede escondido en el centro del anillo. Así, de esta manera no se queda en la ropa y no se desarma el anillo. Y hacemos el corte por aquí, que quede bien escondido la punta. Entonces revisamos que todo esté bien y ahora es cuestión de repetir el paso anterior. Una vez finalizado, ya tenemos listo nuestro anillo. Espero que les hayan gustado mi forma de hacer este anillo. Suscríbanse a mi canal, próximamente estaré subiendo nuevos vídeos. Y cualquier duda déjenme en la caja de comentarios. Esta fue Andreina y me despido hasta el siguiente video.